Era en un día cualquiera, yo estaba con mi madre en una especie de feria comprando algunas cosas, cuando pasamos por donde venden CDs, y salió un DVD de Barney y sus amigos, y yo que soy muy fanático de Barney, vi un DVD misterioso con episodios nuevos, y le pedí a mi madre que si me lo puede comprar, y ella sin sospechar nada, me compró el DVD. Llegamos a mi casa y yo estaba más que emocionado, no aguantaba un segundo más, quería ver el DVD de mi serie animada favorito, y mi madre pone en el DVD y se fue a comprar algunas cosas, ya que le faltaba algunas cosas para comprar, y se fue, y me dejó puesto el DVD, y me dejó viéndolo solo. Ya empezó y estaba el menú principal, y decidí verle un episodio extra, pero ese extra estaba algo muy raro. Primero empezó normal con la introducción de siempre, pero cuando arranca el episodio veo a una niñita sentada en una esquina, alejada del muñeco púrpura, y el muñeco de Barney estaba algo raro con una sonrisa muy perturbadora. La cámara estuvo unos 3 o 4 minutos apuntando al muñeco, y se escuchaban llantos desesperados de niños. Yo estaba muy asustado, de repente empieza a sonar una canción muy rara, era como la canción de la introducción pero al revés. Después quedó todo oscuro, no se veía nada más que un pequeño punto rojo, y se escuchaba a la niñita llorando y lamentándose por sus amigos y que se arrepentía de algo, no se entendía muy bien. De repente empecé a escuchar la risa de Barney. Me alegré porque creí que Barney iría a solucionar el problema de la niña, pero cuando se escucha la risa de Barney, empiezo a notar que la niña gritaba, y aparece el muñequito de Barney en el lugar de antes, y la niña ya no estaba en escena. Luego de eso apareció el escenario todo destruido, los niños tirados en el piso, todos con una mirada muy perturbadora como de miedo y tristeza. Luego hubo un corte de luz. Esa noche estuve muy perturbado con el vídeo, me prometí no verlo de nuevo, pero a la madrugada me levanté para tomar algo y noté que el DVD estaba en la escena que corto, pero Barney miraba hacia la cámara, y seguía mis movimientos sin mira sonriente, y me dice lo siguiente: ¿y ahora te gusta mi programa? Yo me quedé todo congelado, y él me mira y se ríe con un tono macabro y me dijo: es por tu propio bien, deja de ver el vídeo. Y yo seguía sin reaccionar por un momento, creí que era un sueño. Yo escuchaba a mi madre llamándome, y yo sin poder moverme por momentos. Barney aparecía llorando y riendo y se acercaba cada vez más a la cámara, y noté que algo sobresalía de la pantalla del televisor. No sé si era verdad o casualidad, pero llegó mi madre a desconectar el DVD, preguntándome qué hacía viendo Barney a esa hora de la madrugada. Yo muy asustado voy y la abrazo aliviado a mi madre, y decidí partir el disco y botarlo a la basura y me deshice de él. Pero ese DVD todavía sigue perturbándome, todas las noches siento a Barney estaba saliendo de mi televisor y que estuviera matándome hasta ahora.